Verónica Vanessa Alfonso. Su situación resulta análoga a lo planteado por González y Martínez, y con la característica de que es la única mujer acusada, y no coincide con la realidad de los hechos lo indicado por el señor fiscal, como su conducta, por la cual se la acusa, y con fundamentos análogos a los esgrimidos para Juan Manuel González y Martínez, entiendo que no se dan en el actor de MFDI los requisitos necesarios para tener por configurada la coautoría en el sentido funcional del instituto, donde remito los ha expuesto. Así, el tirante de madera que arroja en primer término cae sin fuerza como para modificar la situación que se está viviendo en ese momento. Y me refiero a la modificación en el sentido de la inocuidad de su acto. Hay que ver el video de Vanessa Alfonso a partir del minuto 1:45 segundos. Y ya al final de las imágenes se ve que lanza un elemento mínimo, ínfimo, un palito también, sin relevancia penal para cometer el atentado. Marcelo Humberto Bonadíez. Bonadíez es el actor, es el tristemente célebre que utilizó el matafuego, acusado, ¿no es cierto?, de usado del matafuego. ¿Qué sucede en la situación de Bonadíez? Para esta defensa no se encuentra fehacientemente identificado en la causa que la persona que utiliza el matafuego sea el señor Bonadíez. El reconocimiento realizado se resume únicamente en dos personas que están vestidas de manera similar y el rostro de perfil borroso de esa persona apoyada contra un estante. No surge claramente con la necesidad de certeza necesaria en esta instancia para afirmar sin lugar a dudas que esa persona sea el señor Bonadíez. Por lo tanto, entiendo que Bonadíez no se encuentra reconocido en este juicio. Ahora voy a decirle al tribunal por qué entiendo que la conducta de atentado a la autoridad resulta atípica en este supuesto. Respecto de todos los acusados: Juan Ferreira, Gastón Benítez, René Massa, Verónica Alfonso, Alejandro Gómez, Horacio Muñoz, Juan Manuel González, Marcelo Bonadíez, José Antonio Martínez, Marcelo Villada, Alejandro Marín, Horacio Solís, Carlos Díaz y Horacio Catena. En ningún momento nosotros planteamos, y he planteado yo, como una causa de justificación el reclamo salarial o el derecho a manifestarse. Esta es una cuestión que ha sido introducida por el señor fiscal, adelantándose a lo que podría llegar a suceder aquí. Fundamentó, citó fallos, citó incluso doctrina, que dice que en ciertas situaciones no se puede justificar por el utilizando el estado de necesidad, no se puede justificar los resultados de la manifestación. Ahora bien, si el señor fiscal introduce eso, es porque, evidentemente, él cree que nosotros, los defensores, podríamos estar intentando plantear ese tipo de justificación. ¿Por qué? Porque no sería la primera vez que alguien intente plantear la justificación de lo que sucede en una manifestación por el estado de necesidad. No sería la primera vez. Pero sí cree, evidentemente, el señor fiscal, que ese planteo podría haber sido utilizado por la defensa y estaría sustentado, obviamente, en creer que esa manifestación estaba justificada. Porque eso sí puede ser, que se creía que estaban justificados.
Lo que no implica que yo lo utilice como argumento. Y gracias a esa creencia que tenían mis defendidos, y lo hago extensible también a los compañeros camioneros, entiendo que esa creencia, que no es arbitraria ni caprichosa, sino que venía sustentada en todos los meses que venían reclamando poder dialogar con el gobierno, poder sentarse en paritaria, poder llegar a un acuerdo salarial justo, por el manoseo que venían sufriendo por parte del Poder Ejecutivo, que había comenzado en febrero con un aumento ofrecido del 8%, cuando un docente que recién comenzaba con un cargo cobraba 4.200 pesos y la canasta básica familiar era de 8.500. Cuando la gente que estaba reunida ahí sabía por lo que estaba manifestando, creía que esa manifestación era justa, lo sabía, estaban convencidos, sabían que permanecer en un edificio público no era delito, porque muy bien el fiscal mayor, cuando en un momento acompañó a los muchachos, así lo dispuso. Esa gente en ningún momento pensó que iba a la casa de gobierno a delinquir, mucho menos a atentar contra la autoridad. Esa gente fue a reclamar algo que en su conciencia era justo. Y cuando nosotros analizamos el aspecto subjetivo del delito, debemos hacerlo en una posición temporal, siguiendo la doctrina, ex ante. Nosotros nos tenemos que poner antes de lo que sucedió, que era lo que estaba pensando el sujeto activo. Con el diario del lunes, como se dice vulgarmente, todos somos técnicos. Pero antes, esa gente que estaba ahí, a cara descubierta, aplaudiendo, con sus representantes sindicales, que habían dado discursos, que habían manifestado, que estaban reclamando, esa gente estaba ahí, en su conciencia estaban reclamando algo justo. Y si bien no voy a utilizar ese argumento como causa de justificación, porque yo entiendo también, yo trato de ser objetivo. Yo entiendo que no se puede justificar las lesiones, los daños, eso no se puede justificar y no voy a intentar ahora plantear la tipicidad de eso. Pero sí, yo voy a decir que esa creencia que tenían justificada los coloca en lo que la doctrina denomina error de tipo. Podríamos decir, si se quiere, desde mi punto de vista era un error de tipo invencible, pero podríamos, si se quiere decir que era un error vencible, que podrían tener algún tipo de sospecha de que podrían haber realizado un atentado. Eso es lo que se llama error vencible, es decir, que podrían corregir el error registrado. Yo adhiero y escribo una de las teorías modernas del dolo, denominada, y sobre todo en la doctrina alemana, que se denomina la teoría de los elementos negativos del tipo. ¿Qué significa esto? Esta corriente sostiene que para que una conducta sea típica, debe cumplirse en primer lugar con los elementos positivos del tipo, es decir, con la conducta y con los elementos subjetivos, pongamos la conducta descrita más el dolo requerido, y que a su vez no esté justificada, porque si la conducta está justificada, no es típica. Por eso se le llama el elemento negativo del tipo. En este caso, mis defendidos estaban en un error claro respecto a la causa de justificación, porque ellos creían que estaba justificado, que no significa que esté justificado, pero lo creían fehacientemente. Había elementos objetivos que los hacía pensar que lo que estaban haciendo era justo, tenían derecho a hacerlo. Estoy refiriendo al atentado a la autoridad, por el cual lo están acusando, y ya dije que no se configura esa figura. No por los delitos, por los daños, por las lesiones, simplemente por el atentado a la autoridad.
había elementos objetivos que nos pueden hacer creer que estaban justificados. Y ese error de tipo vencible, bien lo sabe el doctor Curtale, con quien hemos compartido maestría en Derecho Penal y nos han explicado muy bien ahí, citando toda la doctrina dominante. El error de tipo vencible transforma al delito doloso en un delito imprudente. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? El delito de atentado a la autoridad es un delito doloso y por el principio de numerus clausus del derecho penal solamente son delitos imprudentes aquellos que específicamente tipifica el código, y no existe el atentado a la autoridad imprudente o culposo, como se le llama vulgarmente. Por lo tanto, la acción de mis defendidos respecto al atentado resulta atípico, porque el delito de atentado imprudente no existe. Por último, y para ya finalizando, de acuerdo al artículo 41 del Código Penal, me voy a referir a algunas de las atenuantes que considero que hay que tener en cuenta al momento de dictar sentencias. Diciendo como atenuantes las siguientes. Primero, que todos mis defendidos son profesionales. La gran mayoría de ellos realizan tareas comunitarias extracurriculares, como por ejemplo Horacio Catena, el técnico de fútbol, el técnico de fútbol CAEF, con jóvenes, a los que acompaña día a día en entrenamientos, acompaña viajes. El señor Martínez, José Martínez, es el representante de la Fundación Garpa en Río Grande, y están con el tema de la recolección de té, de tapas y de residuos de plástico para no contaminar. Todos ellos son maestros. Las circunstancias de los hechos en los cuales se sucedieron son extraordinarias y se dieron en el marco de lo que yo considera, y a la postre resultó ser un reclamo justo. Ninguno posee antecedentes penales y no comparto el criterio del fiscal que considera como agravante que sea autoridades sindicales. Por lo expuesto, voy a solicitar al tribunal lo siguiente. Respecto de Héctor Horacio Muñoz, se lo absuelva del delito de lesiones graves en perjuicio del oficial Dutra, se lo absuelva del delito de lesiones leves en perjuicio del señor Alfonso, y asimismo que se lo absuelva del delito de atentado a la autoridad agravado. Horacio Catena, se lo absuelva del delito de lesiones graves en perjuicio del oficial Dutra, se lo absuelva del delito de lesiones leves en perjuicio del señor Basanovich, se lo absuelva del delito de atentado a la autoridad agravado y se lo absuelva del delito de daños agravados. Alejandro Daniel Gómez, Gastón Héctor Luis Benítez, Ramón Martín Jiménez y Juan Beltrán Ferreira, se los absuelva del delito de lesiones graves en perjuicio del oficial Dutra y asimismo que se los absuelva del delito de atentado a la autoridad agravado. Marcelo Gualdino Villada, José Martínez, se los absuelva del delito de lesiones leves en perjuicio del oficial Alfonso y asimismo que se los absuelva del delito de atentado a la autoridad agravado. Víctor Alejandro Marín, Carlos Hugo Díaz, Horacio Oscar Solís, Juan Manuel González, René Osvaldo Massa, Verónica Vanessa Alfonso y Marcelo Bonadíez, se los absuelva del delito de atentado a la autoridad agravado. Y Raúl Arce, Cristian Snack y Marcos Donato Ferreira, comparto la solicitud de absolución por parte del señor fiscal, pero no en virtud del principio indubio pro reo, sino porque efectivamente el accionar de estos tres defendidos no ha tenido la entidad suficiente para romper el límite de tipicidad necesario para configurar el delito de asistencia a la autoridad, o en este caso atentado a la autoridad. Por tal motivo solicito también al tribunal que absuelva a Arce, Ferreira y Snack de los delitos por los que venían siendo acusados. Y para finalizar, por supuesto voy a solicitar que se haga lugar a las nulidades planteadas. Eso lo había solicitado antes, pero lo reitero en este momento. Para finalizar, como nos hemos encontrado aquí acusando de violencia a los señores sindicalistas y ante las mentiras expuestas acá por los testigos, sobre todo por la mentira coordinada, quiero traer a colación
la frase de un poeta contemporáneo que dice: violencia es mentir. Nada más, señor presidente. Vamos a hacer 10 minutos de por el intermedio, doctor.